Bien, vamos a comenzar el primer tema de geología, de la parte de geología de esta asignatura, que es comenzar por el origen, cómo se formó y cómo es nuestro planeta. Bueno, la Tierra se formó aproximadamente hace unos 5.000 millones de años, de forma parecida a cómo se formaron el resto de los planetas del sistema solar. Y eso fue por la unión de partículas de materia que formaron rocas mayores, y esas rocas mayores que formaron esas partículas, tenéis aquí, ¿vale? En la imagen, aquí tenéis partículas, pues cada vez formaban rocas mayores al unirse y chocar entre ellas, por ejemplo esta que tenéis aquí, o esta, y esas rocas mayores se llaman planetésimos. Y a su vez los planetésimos fueron uniéndose unos con otros hasta formar pelotones de roca, masas de roca cada vez más grandes. Y ese proceso de apelotonamiento, de formación de los planetas por apelotonamiento, se llama acreción colisional. Acreción porque es como que se van juntando todas esas rocas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas rocas, al chocar, chocan a grandes velocidades. Y al chocar a grandes velocidades, el impacto genera un calor tan grande que las funde. Y entonces se van fundiendo entre ellas y se va aumentando la masa de roca fundida. ¿Vale? Fijaros que, claro, es un proceso que duró millones de años. Claro, no es lo mismo empezar a partir de tamaños de roca pequeños, ir apelotonando y fusionándose entre ellos hasta llegar a formar la masa de un planeta, como es la Tierra. ¿Vale? Esto duró tiempo. Entonces, debido al choque de los planetésimos, lo que acabamos de contar, y por los bombardeos de meteoritos que sufrió la Tierra en su comienzo, ¿vale? Cuando la Tierra nació, hubo un periodo de la Tierra que se le llama periodo ádico, que viene de Hades, que era el dios griego de los infiernos, y se llama así a ese periodo de la Tierra porque sufría bombardeos de meteoritos continuamente, todos los días. ¿Por qué pasaba eso? Pues porque los planetas todavía no se habían formado, entonces estaba todo el entorno pues lleno de escombros, por decirlo así, de planetésimos, de rocas de todos los tamaños. Entonces, pues claro, el bombardeo era continuo. ¿Qué pasa? Que en ese ambiente, pues nuestro planeta, entre unas cosas y otras, nació como una enorme masa de roca fundida, o sea, casi fundida, como lo que veis aquí, ¿vale? Es decir, una masa incandescente, ¿vale? Y gracias a ese estado, al estar fundida, los materiales se ordenaron por densidad. Como estaba todo líquido, pues los más densos, que son los metales, se fueron al fondo y formaron el núcleo. Y los materiales de densidad media, de menos denso, pues se quedaron por encima y formaron el manto y la corteza. Pone ahí los silicatos. Los silicatos son los minerales más abundantes de toda la Tierra, ¿vale? De corteza y manto. Están formados por el silicio. Una curiosidad, el carbono es la base de la materia orgánica, eso lo sabemos. Es el átomo con el que se construyen todas las biomoléculas de los seres vivos. Bueno, pues el silicio es como la base, es el átomo base sobre el que se construye casi toda la materia mineral de este planeta, ¿vale? Es decir, cumple el papel del carbono, pero el carbono, su papel de protagonista lo tiene con las moléculas orgánicas de los seres vivos, y el silicio, su papel protagonista, lo tiene con las moléculas de los minerales, ¿vale? Que forman las rocas de la Tierra. Bueno, poco a poco, la Tierra, claro, se fue enfriando, ¿vale? Fue perdiendo temperatura, se va enfriando desde fuera, es decir, se enfría desde fuera hacia adentro, ¿vale? Y ese proceso de enfriamiento aún dura hoy. De hecho, por eso el núcleo sigue caliente, ¿vale? La corteza, que fue lo primero que se enfrió, solidificó, ¿vale? Formó como una cáscara alrededor, una cáscara sólida, impidiendo que el calor interno del manto y del núcleo escapase, ¿vale? Y eso fue el origen de muchísimas erupciones volcánicas, ¿vale? Produjo muchas erupciones volcánicas, porque claro, el interior estaba muy caliente y ese calor escapaba, ¿vale? De hecho, la corteza era muy fina, se rompía continuamente, se volvía a fundir, volvía a solidificar, los volcanes, o sea, se emitía un montón de roca fundida del interior, eso es un volcán, ¿vale? Y además de lava, los volcanes desprendieron pues cantidades enormes de gases,
¿vale? Sobre todo vapor de agua y CO2. Eso, con cantidades poquitas de otros gases como nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, eso formó la atmósfera primitiva del planeta, la primera masa de gases que le rodeó. Fijaros, este sería el ambiente de la Tierra, pues en ese periodo de erupciones volcánicas, ¿vale? Continuamente la corteza terrestre aún era muy delgadita y fijaros que estaba fisurada y emitiendo volcanes continuamente, ¿vale? Emitiendo lava. Y los gases al acumularse, pues empezaron a formar la primitiva atmósfera de la Tierra, que básicamente era CO2 y vapor de agua, ¿vale? No existía oxígeno aún. Vale, entonces la Tierra siguió enfriándose, ¿de acuerdo? La Tierra continuó perdiendo temperatura y eso hizo que el vapor de agua condensara, ¿vale? El agua en estado de gas, que es vapor de agua, cuando baja la temperatura, condensa y forma una nube. Las nubes son gotitas pequeñitas de agua, ¿vale? Esos son nubes. Cuando las gotitas pequeñitas de agua se juntan unas con otras, son demasiado pesadas y entonces caen. Y esas son las precipitaciones, ¿vale? Y al caer el agua sobre la corteza, que todavía estaba caliente, el agua se evaporaba en el instante, ¿vale? Eso es como si intentáis echar una gotita de agua en un metal que está muy caliente. La gota hace se vuelve a evaporar, ¿vale? Entonces el agua volvía a evaporarse y enfriaba más esa corteza. Y finalmente el agua líquida, cuando ya la corteza ya estaba lo bastante fría, se pudo acumular y formó la hidrosfera, ¿vale? La capa de agua, pues océanos, mares, ríos, lagos. Que lo tenéis representado, pues sería esta representación, ¿vale? Cuando esto al final se pudo empezar a acumular el agua. A continuación, los demás gases de la hidrosfera, perdón, de la atmósfera, se disolvieron en el agua líquida, ¿vale? Al aparecer agua líquida, el agua puede disolver gases. Y reaccionaron con las rocas de la corteza, ¿vale? Los océanos disolvieron muchísimo CO2 de la atmósfera, ¿de acuerdo? Hasta el momento en el que no había agua líquida, mientras no hubo agua líquida, el CO2 estaba todo en la atmósfera y había mucho CO2. En cuanto se empezaron a acumular océanos de agua, muchísimo CO2 se disolvió en el agua y precipitó dentro del agua para formar rocas calizas, ¿vale? Calizas o calcáreas. Las rocas calizas son rocas blancas. Y gracias a esa disminución de CO2 atmosférico, pues la Tierra perdió la enorme temperatura inicial que tenía, porque recordad que el CO2 es un gas invernadero, ¿vale? Es un gas que al acumularse en la atmósfera retiene el calor y hace que la temperatura global del planeta aumente. Entonces, claro, si quitas CO2 de la atmósfera, la Tierra, el planeta, pierde la temperatura, le baja la temperatura, ¿vale? Pues desaparece gran parte del efecto invernadero que el CO2 produce. Y así es como la Tierra alcanzó la temperatura actual, que ronda una media de 15 grados centígrados, ¿vale? Esto es temperatura media del planeta. Si sumamos todas las temperaturas que se registran en este planeta y dividimos, pues sale esa media. Esto va, claro, aquí están comprendidos la temperatura más alta de la Tierra, que son pues 50-60 grados en el desierto del Sáhara, a la más baja, que pueden ser pues los menos 88 grados que puede alcanzar la Antártida. Bueno, pues todos estos procesos concluyeron hace unos 3.800 millones de años, que es la edad de la roca terrestre más antigua que se conoce, ¿vale? Y en ese momento, la corteza terrestre, que aún estaba bastante caliente, estaba formada por trocitos, fragmentos de placas que sostenían a los primitivos continentes. Debido al calor interno, las placas y los continentes se movían en un proceso que dura hasta hoy en día, que sigue ocurriendo.